El grito de mi padrastro resonó como un trueno en el pequeño apartamento de lavapiés, rompiendo el silencio que Paula y yo habíamos tejido con besos robados. «Fuera de mi casa, degenerada. No mancharás este hogar con tu pecado», espetó, su rostro enrojecido por la furia, mientras yo me apartaba de los labios de Paula, el corazón latiéndome en la garganta como un tambor de Semana Santa. En ese instante supe que Madrid, mi Madrid de tapas y atardeceres en el Retiro, se convertía en un exilio forzado, y que el amor que acababa de florecer se teñía de sangre invisible. Me llamo Laura y en aquellos días de finales de primavera en 2023, tenía 22 años, una vida que parecía un mosaico de sueños a medio coser y miedos bien guardados. Madrid era mi refugio y mi cárcel, las calles empedradas de Malasaña donde bailaba flamenco en tugurios escondidos, el bullicio de la Gran Vía que ahogaba mis dudas, y el aroma a churros que flotaba desde las plazas al amanecer. Pero en casa, en ese piso de 3 habitaciones en el corazón de Usera, reinaba mi padrastro, Antonio, un hombre de 50 y tantos, con bigote espeso y manos callosas de mecánico, que había llegado a nuestra vida como un vendaval andaluz 10 años atrás, tras la muerte de mi madre en un accidente de metro. Él, con su devoción católica heredada de las procesiones de Sevilla, había prometido cuidarme como a una hija. Y lo hizo a su manera, con sermones sobre el decoro, cenas de tortilla de patatas y silencios que pesaban como la Sierra Nevada. Paula irrumpió en mi mundo como un rayo de sol filtrándose por las persianas rotas de mi habitación. La conocí en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense, en una clase de acuarela donde sus trazos audaces contrastaban con mis líneas temblorosas. Tenía 23 años, el cabello corto y castaño que le caía en mechones rebeldes sobre la frente, ojos verdes que brillaban como el manzanares bajo la luna, y una risa que evocaba las fiestas de San Isidro. Era de Toledo, pero Madrid la había adoptado como a una hija pródiga, estudiaba escultura, fumaba en pipa de agua en los bares de Chueca y hablaba de arte con la pasión de un torero en la Plaza de las Ventas. «Laura, tus ojos son como los de Velázquez, profundos y llenos de secretos», me dijo la primera vez que compartimos un café en la cafetería del Prado, y yo, ruborizada hasta las orejas, supe que algo en mí se había despertado, algo que había dormido bajo capas de conformidad familiar. Nuestro romance comenzó en secreto como tantas historias en esta ciudad de pasiones contenidas. Nos veíamos en parques olvidados como el Campo de Moro, donde nos besábamos entre rosales marchitos, o en el Metro de Sol, fingiendo ser extrañas que se rozaban los dedos al subir al vagón. Paula era mi salvavidas en un mar de dudas, me contaba historias de su abuela, una viuda que había amado en silencio a una vecina durante la posguerra, y me susurraba al oído versos de Lorca que hablaban de amores prohibidos. «No temas, mi amor, Madrid es grande y el corazón más aún», me decía, mientras sus manos trazaban mapas invisibles en mi espalda. Yo, en cambio, cargaba con el peso de Antonio, sus rezos nocturnos ante la Virgen de la Paloma, sus comentarios sobre las chicas decentes que no salían solas después de las 9, y esa mirada que se endurecía cada vez que llegaba tarde a casa oliendo a jazmín de algún beso fugaz. El secreto se rompió una noche de julio, cuando el calor madrileño nos traicionó. Habíamos planeado una cena en mi habitación, paella improvisada de un supermercado de barrio y vino tinto de La Rioja que Paula había traído en su mochila. Reíamos bajito con las ventanas abiertas al rumor de los vecinos discutiendo sobre el Real Madrid, cuando la puerta se abrió de golpe. Antonio entró alertado por un ruido que debió ser el tintineo de las copas. Nos encontró allí Paula con la mano en mi cintura, yo con los labios aún hinchados por un beso. El tiempo se detuvo, su rostro pasó del desconcierto a la ira en un parpadeo, como si hubiera visto al diablo en persona. «¿Qué es esto, Laura? Explica esto ahora mismo», rugió, arrancando a Paula de mi lado con una fuerza que me heló la sangre. Paula, valiente como siempre, se irguió. «Señor, solo estamos enamoradas. No hay nada malo en eso». Pero sus palabras fueron como aceite en el fuego. Antonio, con los ojos inyectados en rabia, la empujó hacia la puerta. «¿Enamoradas? Esto es una abominación. Mi casa no albergará tales vicios». Yo me interpuse, lágrimas surcando mi rostro como el tajo en crecida. «Por favor, Antonio, es mi vida. Mamá lo entendería». Pero mencionar a mi madre fue el error fatal. Su rostro se contorsionó en una máscara de dolor y desprecio. «Tu madre era una santa, no como tú, corrompida por el demonio. Recoge tus cosas y vete. No pisarás esta casa hasta que te arrepientas».
La escena se convirtió en un torbellino, Paula gritando que llamaría a la policía, Antonio cerrando la puerta tras ella con un portazo que retumbó en mis huesos, y yo, empacando una maleta con manos temblorosas bajo su mirada acusadora. Cada prenda que doblaba era un pedazo de mi infancia, el vestido de comunión que mi madre había cosido, los libros de poesía que leía en voz alta para ella antes de dormir. «Piensa en lo que haces, Laura. Esto te destruirá», murmuró él al final, su voz quebrada por un sollozo que no esperé. Pero el orgullo o quizás el miedo me impidió rogar. Salí al rellano con la maleta a cuestas, el eco de sus pasos alejándose como un adiós definitivo. La noche madrileña me recibió con su humedad pegajosa y el lejano tañido de campanas desde la Almudena. Llamé a Paula desde un banco en la Plaza Mayor, donde las estatuas de los reyes pasados parecían juzgarme con sus ojos de piedra. «Ven, por favor». «No sé a dónde ir», sollocé al teléfono. Ella llegó en taxi, su silueta recortada contra las luces de neón, y me abrazó sin palabras, como si supiera que las promesas en ese momento eran frágiles como el cristal de las botellas rotas en las aceras. «Lo superaremos, amor». Juntas, susurró, y por un instante creí en ella. Pero en el fondo una sombra se cernía. ¿Cuánto duraría ese juntas, cuando el mundo entero pareciera conspirar para separarnos? Los días siguientes fueron un borrón de hostales baratos en Atocha y mensajes ignorados a Antonio. Paula me llevó a su piso compartido en Chamberí, un caos de lienzos y esculturas a medio terminar, donde sus roommates, un pintor gallego y una diseñadora vasca, nos recibieron con abrazos y vino sin preguntas. «Aquí eres familia, Laura», dijo Paula, mientras preparábamos una cena de gazpacho y jamón serrano. Pero el idilio duró poco. Una noche, mientras dormíamos enredadas en su cama estrecha, soñé con mi madre, su rostro sereno en el féretro, y Antonio a su lado, jurando proteger su legado. Desperté sudando con el peso de la culpa royéndome las entrañas. «¿Y si tiene razón? ¿Y si soy un error?», le confesé a Paula al amanecer, con el sol filtrándose por las cortinas como una acusación. Ella me miró con esos ojos verdes que prometían tormentas y calmas. «El error es su miedo, no tu amor. Recuérdalo». Pero las dudas se enraizaban como hiedra en las paredes de Madrid. Empecé a trabajar en una librería de segunda mano en La Latina, vendiendo tomos polvorientos de Galdós y Cervantes a turistas despistados, mientras Paula asistía a sus clases con una sonrisa que ocultaba su propia fatiga. Nuestras citas se volvieron robadas, un paseo por el jardín botánico, donde nos tomábamos de la mano disimuladamente, o un cine en Callao proyectando películas de Almodóvar que hablaban de amores imposibles. «Míranos como Pepi, Lucy, Bom y las otras», bromeaba ella, pero yo sentía el nudo en el estómago crecer. Entonces llegó la primera grieta real. Una llamada de mi prima Carmen, desde el barrio de Tetuán, donde crecí jugando a la comba en patios interiores. «Laura, Antonio está destrozado. Dice que te arrepientas y vuelvas. Ha hablado con el cura de la parroquia». Su voz era un puente tembloroso hacia el pasado, y yo colgué con el teléfono ardiendo en la mano. Paula lo notó esa noche, cuando preparábamos empanadas en su cocina. «¿Qué pasa, mi vida?», le conté, y en lugar de consuelo, vi un destello de celos en sus ojos. «No irás, ¿verdad? No después de lo que te hizo». Pero su tono era acusador, como si mi familia fuera un enemigo que yo alimentaba en secreto. La discusión estalló como una tormenta de verano. «Solo quiero paz, Paula. No todo es blanco o negro», grité, mientras platos chocaban en el fregadero. Ella se volvió con las manos temblando. «¿Paz a costa de negarnos eso? Yo te di todo, Laura, y tú sigues atada a ese tirano». Sus palabras dolieron como un navajazo, revelando el abismo que se abría entre nosotras, mi lucha por reconciliar mundos, su fuego inquebrantable que exigía lealtad absoluta. Esa noche dormimos espalda con espalda, el silencio más pesado que cualquier grito. A las semanas el exilio se volvió rutina amarga. Madrid, con su pulso incansable, me absorbía como una esponja, mañanas en la librería oliendo a papel viejo y tardes perdidas en el rastro, buscando gangas que llenaran el vacío de mi maleta. Paula y yo intentábamos reconstruirnos, pero las grietas se multiplicaban. Ella, con su energía toledana, insistía en manifestaciones en Puerta del Sol por los derechos LGTBQ, arrastrándome a charlas en centros culturales de Lavapiés donde activistas hablaban de reclamar el espacio.
Yo iba así con el cartel en la mano y el corazón acelerado, pero cada grito de amor sin barreras me recordaba el silencio de Antonio, su Biblia abierta en el Salmo 139 que citaba en sus cartas no respondidas. Te formé en el vientre de tu madre. Una de esas cartas llegó un martes de lluvia, envuelta en un sobre amarillento que el cartero dejó en la librería. Hija mía, el Señor perdona a los arrepentidos. Vuelve y hablemos como en los viejos tiempos de las procesiones de Usera. Lágrimas empañaron mis gafas mientras leía, y por un instante vi flashes de infancia, Antonio llevándome en hombros a ver los pasos de la Virgen, comprándome helado de turrón en la feria de San Miguel. ¿Era posible el perdón? Se lo mostré a Paula esa noche en un bar de Malasaña con paredes cubiertas de grafitis que decían «We're visible». Ella arrugó el papel en su puño. Es una trampa, Laura. Quiere controlarte como siempre. ¿No ves que su perdón es veneno? La pelea fue feroz, palabras como flechas en la penumbra del bar. Tú no entiendes. Es mi familia, lo único que me queda de mamá, repliqué atrayendo miradas de extraños que bebían sus cañas en silencio. Paula se levantó su silla raspando el suelo como uñas en una pizarra. Tu familia te echó por ser quien eres. Yo soy tu familia ahora. Elige. Salió dando un portazo, dejando el eco de su perfume un jazmín traidor flotando en el aire. Me quedé allí sola con mi cerveza tibia, sintiendo el peso de Madrid aplastándome, la ciudad de reyes y poetas, que ahora parecía una jaula dorada. Esa noche vagué por las calles de Chueca, el barrio que Paula amaba por sus banderas arcoíris y sus terrazas llenas de parejas como nosotras. Pero en lugar de consuelo, encontré espejos rotos, una chica con dreadlocks besando a su novia bajo un farol, riendo libremente y yo, acurrucada en un portal, llorando por un amor que se deshilachaba. Llamé a mi amiga de la facultad, Marta, una madrileña de pura cepa con acento castizo y corazón de oro, que me recogió en su Seat viejo y me llevó a su piso en Salamanca. Ven, reina, aquí no hay juicios, dijo, sirviéndome un chocolate con churros que sabía a hogar prestado. Le conté todo, el beso fatal, el portazo de Antonio, las dudas con Paula. Ella escuchó fumando un cigarro en la ventana que daba al Bernabéu. El amor verdadero no exige elecciones, Laura. Sobrevive a ellas. Al día siguiente reconciliación tentativa con Paula, un mensaje suyo a las 6 de la mañana, lo siento, mi sol. Hablemos en el retiro. Fuimos con el sol filtrándose entre olmos centenarios, y nos abrazamos en un banco junto al estanque, donde patos nadaban indiferentes a nuestras tormentas. No quiero perderte, murmuró ella, besándome la frente. Yo tampoco. Pero necesito tiempo para sanar. Sellamos la paz con promesas, terapia en un centro LGTBQ de la calle Pelayo, noches de cine en la cineteca con palomitas compartidas y un viaje soñado a la Costa Brava cuando ahorráramos. Por un tiempo funcionó. Madrid nos regaló momentos de gracia, un atardecer en el templo de Devot, donde juramos eternidad con vistas a la sierra, o una romería improvisada en San Lorenzo, bailando sevillanas adaptadas con guitarras lesbianas. Pero el pasado, como el Guadarrama en invierno, no se derrite fácilmente. Antonio reapareció en forma de visita sorpresa a la librería, un viernes de otoño cuando las hojas caían como confeti melancólico en la Plaza Mayor. Entró con su chaqueta de pana raída, el sombrero calado hasta las cejas, y me encontró apilando ediciones de La casa de Bernarda Alba, esa obra de Lorca que ahora leía con piel de gallina. Laura, empezó, su voz ronca como el metro en hora punta. El corazón me dio un vuelco, clientes curiosos se apartaron, dejando un pasillo de silencio. No puedo hablar aquí, susurré, pero él insistió, sentándose en un taburete como si fuéramos padre e hija en misa dominical. Hablamos en la trastienda, entre cajas de libros mohosos y el zumbido de una nevera antigua. He rezado, hija. El padre Morales dice que el amor al prójimo incluye a los pecadores. Vuelve a casa. Sus ojos, inyectados en vasos rotos, suplicaban. Le conté de Paula, de nuestro amor puro como el vino de Jerez, y por primera vez, vi una grieta en su armadura, un temblor en la mandíbula, un suspiro que olía a tabaco y arrepentimiento. Es difícil para mí. Tu madre, que en gloria esté, era devota. Esto va contra todo lo que creí. Pero al final, extendió la mano. Prueba. Una cena familiar. Solo nosotros tres.
Acepté con el estómago revuelto, soñando con puentes en lugar de muros. La cena fue en casa, un sábado de noviembre con vientos fríos azotando las persianas. Preparé callos a la madrileña, mi especialidad heredada de mamá, mientras Paula esperaba en un café cercano, nerviosa como una novia en boda flamenca. Antonio me recibió con un abrazo torpe, su bigote pinchando mi mejilla. «Has adelgazado, niña». Cenamos en la mesa de formica, con velas parpadeando como esperanzas frágiles. Hablamos de todo y nada, del Atleti ganando en el Calderón, de las navidades venideras con turrones de Alicante. Pero cuando mencioné a Paula, el aire se espesó. «Tráela, si quieres». Pero despacio, concedió él, y yo salí volando a buscarla, creyendo en milagros. Paula llegó con un ramo de margaritas del Mercado de Maravillas, su vestido floreado un estandarte de paz. Antonio se levantó formal como en una boda, y le dio la mano. «Bienvenida, Paula». La cena fluyó, risas sobre anécdotas de facultad, Antonio contando historias de su juventud en Triana, bailando con gitanas en ferias. Por un momento Madrid pareció unirse en esa mesa, la ciudad de tolerancia, de mezclas imposibles. Pero al final, cuando Paula y yo nos despedimos con un roce de manos casto, Antonio me retuvo en la puerta. «Es buena chica. Pero recuerda, Laura, el camino recto es el de la fe». Su advertencia, disfrazada de consejo, me dejó un regusto amargo. Esa noche en el piso de Paula, celebramos con cava y besos que sabían a victoria. «Lo logramos, amor». «Un paso», dije acurrucada en su pecho. Ella sonrió, pero sus ojos verdes ocultaban una sombra. «Sí, pero ¿cuántos pasos más hasta que nos acepte de verdad?». No respondí porque el sueño me vencía, ajena a la tormenta que se gestaba. La traición llegó como un mazazo en diciembre, con las luces de Navidad parpadeando en la Puerta del Sol. Marta, mi confidente, me llamó histérica. «Laura, lo siento tanto». Antonio vino a mí, desesperado. Me pidió que te convenciera de corregirte. Le di tu diario, el que dejaste en mi casa. Pensé que ayudaría. El mundo se derrumbó. Mi diario, páginas llenas de versos para Paula, dudas sobre mi identidad, retratos a lápiz de nuestros besos. Lo había olvidado allí, un descuido fatal. Corrí a casa de Marta, pero era tarde, Antonio ya lo tenía, y con él cada secreto al desnudo. La confrontación fue en Nochebuena, bajo el manto de villancicos que flotaban desde las tabernas de Usera. Llegué a casa con el corazón en un puño, la nieve artificial de las decoraciones pegándose a mi abrigo como mentiras acumuladas. Antonio me esperaba en el salón, el diario abierto sobre la mesa como un evangelio profanado, su rostro una máscara de decepción que me heló más que el viento serrano. «Lee esto, Laura. Lee lo que escribiste sobre esa mujer». Su voz era un látigo y yo, temblando, hojeé las páginas. «Paula, tus ojos son mi alhambra, laberintos donde me pierdo feliz». Lágrimas cayeron sobre el papel, emborronando la tinta. «Esto no es amor, es confusión. El cura dice que hay terapias, centros para normalizarte. Tu madre no querría verte así», espetó, levantándose con puños cerrados. El salón, con su Belén de figuras inmóviles y el aroma a cordero asado, se convirtió en un tribunal. «Es mi verdad, Antonio. Mamá me amaba por quien soy, no por lo que rezabas por mí», grité, el eco rebotando en las paredes como en una catedral gótica. Él se acercó, su aliento a anís quemado. «Tu verdad nos destruye a todos. Vete antes de que sea tarde. No mancharás su memoria». Salí corriendo a la calle, donde la medianoche madrileña rugía con fuegos artificiales y abrazos ajenos. Llamé a Paula, sollozando en un portal helado. «Ven, por favor. Todo se ha roto». Ella llegó en minutos, su coche patinando en el hielo incipiente, y me envolvió en su bufanda como en un sudario de calidez. «Cuéntame», suplicó mientras conducíamos hacia Chamberí, las luces navideñas borrosas en el parabrisas. Le hablé del diario, de las palabras de Antonio como cuchillos. Paula frenó en seco ante un semáforo en rojo. «Ese hombre es un veneno. Deberíamos denunciarlo por invasión de privacidad». Pero su rabia era un fuego que me quemaba. Yo solo quería refugio, no guerra. Los días postnavideños fueron un limbo de dolor. Me mudé temporalmente con Marta, que se culpaba como una mártir en procesión.
Perdóname, Laura. Pensé que era por tu bien. La perdoné porque el odio era un lujo que no podía permitirme, pero la confianza se resquebrajó como el hielo en el estanque del retiro. Paula, meanwhile, se volvió distante, clases que se alargaban, mensajes esporádicos sobre necesitar espacio para procesar. ¿Qué pasa?, le pregunté una tarde en un café de la Latina, con el aroma a café con leche envolviéndonos. Ella evitó mis ojos, removiendo el azúcar con furia. «Es esto, Laura. Tu familia te arrastra hacia abajo. Yo quiero volar, no arrastrarme en cadenas». Sus palabras fueron un abismo. «¿Volar sin mí?». Ella suspiró, lágrimas brillando como cristales de la sierra. «No sé. Tal vez necesitemos una pausa. Esto nos está matando». El café se enfrió entre nosotras y salí a la calle con el corazón hecho trizas, Madrid burlándose con su ajetreo, vendedores de castañas asadas gritando, parejas enlazadas bajo paraguas compartidos. Esa noche, sola en el sofá de Marta, releí el diario confiscado en mi mente, cada palabra un clavo en el ataúd de nuestro amor. ¿Era yo la culpable? ¿Mi lazo con el pasado, un ancla que hundía a Paula? El alto trao estalló en Reyes, con el frío de enero mordiendo como un lobo. Recibí una llamada anónima: tu padrastro está en el hospital. Accidente en el taller. El pánico me invadió, corrí al Gregorio Marañón, el metro un túnel de pesadillas. Lo encontré en una habitación aséptica, vendado en la cabeza, el olor a desinfectante mezclándose con su colonia barata. Un cable suelto, nada grave, murmuró, su mano temblorosa buscando la mía. Lágrimas mías cayeron sobre las sábanas. Lo siento, Antonio. Por todo. Él apretó mi mano, su bigote temblando. Yo también, hija. Leí tu diario. Y vi tu alma. No es pecado solo. Miedo. Vuelve. En ese lecho de enfermo bajo la luz fría de fluorescentes, nos reconciliamos a pedazos, él admitiendo su fanatismo heredado de un padre franquista, yo confesando mi terror a perderlo. Paula es parte de mí, dije, y él asintió, débil pero sincero. Tráela. Intentémoslo. Salí del hospital con esperanza renacida, llamando a Paula desde la plaza de Castilla, donde el viento aullaba como un lamento flamenco. Ven, amor. Hay luz al final. Ella accedió, pero su voz era un hilo frágil. La cena de reconciliación fue en casa, un febrero gris con lluvia tamborileando en las tejas. Antonio, aún cojeando, preparó paella valenciana con mariscos frescos del mercado de San Miguel. Paula llegó con una botella de albariño y una sonrisa tensa, su cabello corto peinado hacia atrás como un escudo. La velada empezó bien, brindis por segundas oportunidades, Antonio contando chistes andaluces que arrancaron risas genuinas. Pero entonces el pasado irrumpió como un toro en la arena. Sé que te hice daño, Paula, dijo él, su voz grave. Pero en mi defensa, crecí en tiempos donde el amor como el vuestro era susurro en las sombras. Paula se tensó, su tenedor suspendido. Susurro. Fue persecución, señor. Mi abuela perdió todo por amar a una mujer en los 40. El aire se cargó de electricidad, Antonio palideció. No niego el pasado, pero la Iglesia. La Iglesia quemó libros y vidas, cortó ella, levantándose con furia. Yo intervine, por favor, basta, pero era tarde. Palabras volaron, acusaciones de hipocresía, defensas de tradición, hasta que Paula, con ojos llameantes, espetó: Laura merece mejor que esto. Un hombre que la ve como un proyecto de salvación. Salió dando un portazo y Antonio se hundió en su silla, derrotado. La perdí por mi culpa, murmuró. Corrí tras ella bajo la lluvia torrencial, las calles de Madrid convertidas en ríos furiosos. La encontré en su coche sollozando al volante. No puedo más. Tu familia nos envenena, gritó cuando entré empapada. Dame tiempo. Lo resolveremos. Pero ella negó arrancando el motor. No. Esto termina. Vete con tu familia, Laura. Yo necesito libertad. El coche se alejó salpicándome con agua sucia, y yo me quedé allí, en la acera de Usera, gritando su nombre al vacío, el trueno respondiendo como un dios indiferente. Los días siguientes fueron abismo.
Antonio intentaba consolarme con sopas calientes y misas compartidas, pero sus abrazos sabían a victoria pírrica. Paula bloqueó mis números, su piso un fortaleza. Amigos comunes como Marta mediaban torpemente, ella está herida, dale espacio. Pero el espacio era un vacío que me devoraba, noches en vela mirando el techo, recordando su risa en el prado, sus manos en las mías durante manifestaciones. Madrid cruel seguía su curso, el sol primaveral brotando en el Parque del Oeste, parejas besándose en terrazas de sol, mientras yo deambulaba como un fantasma, trabajando en la librería con sonrisa falsa. Una noche de marzo, en un arrebato de desesperación, escribí una carta a Paula, sellada con cera como en los viejos tiempos de Lorca. Sin ti soy mitad. Perdóname por no luchar lo suficiente. La dejé en su buzón y esperé. Días después una respuesta, no palabras, sino un dibujo suyo, una escultura a lápiz de dos mujeres entrelazadas en un jardín madrileño, con una nota, el arte cura. Hablemos. El corazón me latió como tambores de feria. Nos encontramos en el campo de Moro bajo rosales en flor, el sol filtrándose como bendición. Te extrañé, confesó ella, y nos abrazamos, lágrimas mezclándose con pétalos. Pero la reconciliación era frágil, tejida con hilos de duda. ¿Tu padrastro cambiará?, preguntó. Lo intentará. Por mí. Ella asintió, pero vi la reserva en sus ojos. Regresamos juntas a su piso, reconstruyendo con besos suaves y promesas renovadas. Antonio, al saberlo, invitó a cenar de nuevo, esta vez con humildad. Paula, si me permites, quiero entender. La cena fue tensa pero esperanzadora, él escuchando sus historias de discriminación, ella reconociendo su esfuerzo. Madrid, testigo silencioso, parecía aprobar con su brisa tibia. Sin embargo, la verdadera prueba llegó en junio, con el calor sofocante de la verbena de San Juan. Habíamos planeado un viaje a Toledo, tierra de Paula, para visitar a su abuela, esa mujer de ojos sabios que había sobrevivido a amores silenciados. Antonio insistió en acompañarnos como familia, dijo, y accedí, creyendo en redención. El AVE a Toledo fue un microcosmos de tensiones, él con su rosario en la mano, Paula con auriculares cantando Rosalía, yo en medio, mediadora exhausta. En la ciudad de las tres culturas, bajo el sol que doraba las murallas, todo pareció sanar, paseos por el Alcázar, donde Antonio compartió anécdotas de su juventud gitana, y Paula le mostró la sinagoga del Tránsito, hablando de tolerancia judía, mora y cristiana. La abuela de Paula, doña Carmen, una nonagenaria con pañuelo negro y manos arrugadas como higos secos, nos recibió en su casa de patios empedrados. El amor es como el Tajo, profundo y eterno, aunque se desvíe, dijo al vernos, besando mis mejillas con labios temblorosos. Cenamos gazpacho manchego y pisto con villancicos profanos de guitarra que Antonio tocó torpemente. Por primera vez vi lágrimas en sus ojos al escuchar la historia de la abuela, un amor truncado por la guerra civil, una mujer que se fue a Portugal sin mirar atrás. Yo fui cobarde, confesó él. Pero aprendo tarde. Paula, suavizada por el vino, le dio la mano. Tarde es mejor que nunca. Regresamos a Madrid con puentes tendidos, pero el destino, caprichoso como un torero, tenía otros planes. Una semana después, en pleno orgullo, cuando Chueca estallaba en colores y consignas, recibí la noticia: Antonio había sufrido un ictus en el taller, grave. Corrí al hospital, Paula a mi lado, su mano un ancla en el caos del tráfico veraniego. En la UCI con tubos y monitores pitando como un requiem electrónico, él despertó lo justo para susurrar: perdóname, hijas mías. Amad sin miedo. Murió al atardecer con la sierra tiñéndose de púrpura visible desde la ventana. El mundo se detuvo, yo de rodillas junto a la cama, Paula abrazándome, Madrid rugiendo ajena fuera. El funeral fue en la parroquia de Usera, un mar de viudas enlutadas y rosas blancas. El padre Morales, ese mismo que había aconsejado terapias, leyó un elogio tibio, pero yo tomé el podio, voz quebrada pero firme. Antonio fue mi padre en espíritu. Aprendió a amar más allá de dogmas, y por eso lo honramos. Paula, a mi lado, sostuvo mi mano ante los murmullos, un gesto que silenció prejuicios. En el cementerio del sur, bajo cipreses centenarios, enterramos no solo a un hombre, sino a viejos rencores. Los meses siguientes fueron renacer lento. Heredé el piso de Usera, que convertí en santuario compartido.
Paula y yo mudándonos juntas, colando sus esculturas entre los libros de mamá. Trabajé en la librería, pero empecé a escribir un blog sobre amores queer en Madrid, inspirado en nuestro viaje. Paula expuso en una galería de Malasaña, dedicando una pieza a Antonio, 2 figuras de arcilla entrelazadas titulada Puentes tardíos. Leímos Lorca en el Retiro, bailamos flamenco en Tugurios de Sacromonte Soñado, y en noches de tormenta nos acurrucábamos recordando el portazo inicial, las peleas, la carta que salvó. Un año después, en la Puerta del Sol bajo lluvia primaveral, nos comprometimos con anillos de plata toledana. Cuando tu padrastro me echó pensé que era el fin, dije besándola con el bullicio de Madrid como coro. Pero fue el comienzo, respondió ella, sus ojos verdes prometiendo horizontes. Hoy a los 24 camino por estas calles con el pecho abierto, ciudad de pasiones, de perdones ganados a pulso. El amor como España misma, es drama y redención, fuego y ceniza. Y en él encontramos hogar.